Cátedra primera. Amor y gloria a Dios en todos los corazones. La paz espiritual y material sean en aquellos que amen. Amor y veneración a Dios en Jesús. Amado y glorificado sea el Nazareno en los hombres y por los hombres que amor sientan. Serenidad y gozo de armonías exquisitas a los espíritus que amen en el reino del Padre eterno, que es el reinado del amor, el imperio de la energía omnipotente y sutil que da vida a todo lo que es. En este día de gracia, en que vienes una vez más a escuchar la irradiación espiritual del Cristo, que es captada, transformada y manifestada por el organismo humano en palabra sonora y elocuente, para que la escuchen tus oídos materiales y puedas fortificar tu espíritu y dar a tu cuerpo el descanso y consuelo que necesitas en el camino lleno de angustias de tu vida material. En este día de dádiva espiritual y purísima, yo te recibo, auditorio amado, y, como siempre, en el nombre de mi Padre te bendigo. Yo te doy la bienvenida y te lleno de gracias porque te amo y para que lleves y des por tus caminos la fortaleza, el consuelo, la luz, el bálsamo de la dulzura y todo lo que es atributo espiritual nacido del amor del Supremo Ser. Un efluvio de la potencia divina disminuido está entre vosotros irradiando. Un átomo de la presencia divina reducido está entre vosotros irradiando. La claridad vibratoria y espiritual de Jesús está entre vosotros en sonora irradiación. Escuchad, nunca hubo un tiempo en que la irradiación espiritual no hubiese existido. En todos los tiempos, en todas las edades, la irradiación divina fue, es y será. Nunca en el curso de los tiempos la irradiación del amor ha dejado de ser. Todo irradia, todo vibra, todo es movimiento, eco, reflejo, transformación, combinación y variedad. Todo se penetra y se compenetra dentro de una infinita escala o variación de vibraciones que llenan el mundo y todos los espacios del universo indivisible. Nunca en el transcurso de los siglos ha sucedido que el cielo haya dejado a la tierra. Es partícula integrante, inseparable y evolutiva del todo, ilimitable. Mas hoy, la voluntad de mi Padre quiere que su irradiación, su comunicación para el mundo se haga, además de otras muchas formas que dentro de su potestad existen, el preciso modo que estáis viendo y oyendo, porque el momento es llegado, porque sois rebeldes y tenéis muy duro el corazón. No tenéis delicadeza espiritual, y por eso no sentís la irradiación divina, que en todas partes vibra y eternamente despide sus destellos y energías, saturando a todo el universo. Antes de que yo, el amor divino, me manifestase en Jesús, la irradiación la hacía y la sigo haciendo desde las sutilidades o dominios excelsos y divinos, desde las altitudes celestiales y santas, como decís vosotros, en donde yo, evidentemente, era, soy y seré con Dios, con mi Padre Celestial, a quien he llamado así para que me entendáis vosotros, mas no para que interpretéis esta figura de dicción dando al Ser Supremo la pobre forma de anciano o padre humano. Yo he sido desde antes de la formación del mundo. Por eso, allí donde decís en vuestra oración, María, Madre de Dios, podéis decir, María, Madre de Jesús. No penséis que Jesús fue la primera manifestación del Cristo, porque no es así. Mas Jesús fue la manifestación
y el manifestador del amor de Dios. Fue el mismo Cristo para vosotros los humanos, pero no entendáis como esto que el universo se quedó sin Cristo para venir a vosotros. En verdad os digo, pensad, meditad, sentir y concluid en que desde antes de Jesús ya era yo el Cristo. Cristo es amor de Dios. Defínelo así, no te confundas, para que puedas entender un poquito alguno de los aspectos divinos que están al alcance de tu mente. Defínelo en adelante así. Déjate de sumergirte tanto entre las turbias aguas de tus etimologías tergiversadas y de las viejas historietas de tus culturas mistificadas. La palabra Cristo, o su fonética original, es humanamente prehistórica. Su origen es anterior a los registros de tus memorias. Por eso te preciso su sentido. Estás cubierto y recubierto de velos, y más velos de ignorancia y vanidad, que yo vengo a rasgar para que la luz entre a ti. Cristo es el amor de Dios, mas no es Dios mismo, así como el amor de madre no es la misma madre. El amor de madre está en ella, mas no es ella. La madre siente su amor, goza con él, lo manifiesta, lo irradia, lo externa, pero su amor no es ella, sino de ella. El amor de madre es una sensación semi-espiritual, es una energía potente y sutil que está en el ser materno y que irradia de múltiples modos internos y externos, pero esa sutileza perfumada, radiante y espiritual que está en una madre no es toda ella. Infinitamente mayor que el amor de madre es el amor de Dios, el Cristo. Por eso, cuando el Cristo irradia, cuando el amor divino se manifiesta en la magna altitud que el humano puede ver, palpar y oír, como se manifestó en Jesús, te deja turbado y confundido. Lo ves y no lo crees, porque es mucho manjar para ti, hijo mío. Por eso unos me niegan, otros me confunden y otros me estudian, de acuerdo con su pobre manera de pensar y de ser. Pocos, muy pocos medios comprenden a Jesús, al Cristo palpitando en el Nazareno, pero no me comprenden porque no me aman, y no me aman porque no saben amar a sus hermanos, ni siquiera con el pequeño reflejo divino y natural con que una buena madre ama a su hijo. Amad a vuestros prójimos como a vuestros propios hijos, y entonces principiaréis a comprender a Jesús, lo amaréis y empezaréis a sentirlo y a reflejarlo, porque quien lo siente, ineludiblemente tiene que reflejarlo. Empero, vuestro espíritu me conoce algo más. Por eso unos buscáis al Mesías, al Salvador misericordioso, otros buscáis al Dios Todopoderoso, que os dé un rayito de luz de esperanza, que calme vuestras penas y ansias íntimas y puras, porque en vuestras profundas angustias vuestra conciencia tiene el vago recuerdo de vuestro Creador, del Cristo que jamás ha dejado de buscaros, de amaros, de esperarte, humanidad. Bien, os repito que la irradiación espiritual jamás ha dejado de ser, ni dejará de ser jamás. Los iluminados de todos los tiempos siempre vieron esplendores de luz, siempre escucharon la palabra. Todos los inspirados, los fundadores de todas las religiones y doctrinas de alta espiritualidad, han dicho que oían las voces que salían de las nubes, de las montañas, del viento, o donde no sabían, que oían la voz de Dios salir de lenguas de fuego en luminosas extrañas, en ecos misteriosos. Buda, Moisés
mis discípulos, Mahoma y otros muchos oían, veían o sentían más o menos las irradiaciones del Espíritu Santo o Divino. Lo mismo es, oían, veían y sentían con sus sentidos, atributos o alcances espirituales, como hoy ocurre en los que vosotros llamáis médiums y a quienes clasificáis con diversos nombres. Yo os digo, aquellos veían, oían y sentían espiritualmente la irradiación divina e interpretaban sus mensajes según su capacidad, según su preparación espiritual y material y según sus tiempos. Mas, como ocurre también ahora, consciente o inconscientemente, en los instrumentos humanos o médiums, aquellos mezclaron con la pureza de las irradiaciones sus propias ideas o las que a su alrededor predominaban, es decir, alteraron. Consciente o inconscientemente, cambiaron o mezclaron con sus prejuicios, palabrerías y costumbres la purísima e ilimitada esencia de la verdad, y la suprema y más sutil verdad debe ser una para ti, humano, el amor en todas sus altísimas manifestaciones. Empero, cierto es que las vibraciones espirituales y las luminosas fueron en ellos, y los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos y los postreros testimonio han dado de la irradiación, de la conciencia y de la luz, de la voz que les habló, de la inspiración que les llegó casi siempre sin saber cómo, en igual forma en que hoy ocurre a muchos y como ocurrirá mañana y otros más. Las palabras, las interpretaciones y los medios de actuar son de los hombres y de sus tiempos, mas no son de la eterna realidad. La realidad suprema es la verdad. La verdad perenne es energía eterna e imperturbable en continua y múltiple manifestación, haya o no haya medios o palabras humanas para manifestarla o nombrarla. Vosotros, por falta de oído espiritual, por falta de condiciones sutiles adecuadas que tenéis latentes, pero no ejercitadas, porque las habéis entorpecido con vuestra materialidad, necesitáis en este tiempo que la irradiación se haga sonante, mas los espíritus adelantados, los hombres iluminados y otros no la necesitan así. Os lo repito, todo vibra, todo irradia. Nada es muerte, todo es movimiento y transformación. Todo compuesto material o esencial tiene luz o luces con propiedades diversas. Toda unidad pequeña o grande, todo compuesto, todo movimiento, irradia luz visible o invisible para vosotros. Y la veáis o no, es energía, es fuerza, es poder, es muchas cosas de matices luminosos y variadísimos. Algunos de vosotros, los muy estudiosos, ya sabéis algo de eso, mas yo vengo a dar luz a todos. Las ideas, los pensamientos irradian, las palabras y las obras irradian con variedad múltiple de colores y de efectos. La diversidad de matices multicolores forma una escala inmensa de luces con su variadísima y peculiares vibraciones, expansiones u ondas, como las llamáis vosotros impropiamente en vuestra radioelectricidad. En cada matiz corresponde determinada vibración y a cada vibración determinado efecto, pero todo ligado, unido, interdependiente en el gran todo, pero al mismo tiempo libre dentro del radio de acción de su individualidad o de su ser. Mientras más alta o espiritual es la idea o la obra, así es más delicada o sutil la vibración luminosa que despide. Y mientras más delicado, mayor o rápido es el movimiento luminoso espiritual, mayor es la dificultad de lo que puedan sentir o entender los hombres amantes de la materialidad,
empero su efecto espiritual es grandioso. A mayores sentidos materiales corresponden menores sentidos espirituales. La materia es contraria a la espiritualidad, pero entended que me refiero a vuestra materialidad mal acostumbrada o viciosa, a vuestra materialidad antinatural y artificiosa, llena de errores y degeneraciones. Los pequeños conocimientos que tenéis en vuestras artes o ciencias os dan la posibilidad de producir o crear ciertas variedades de luces y sombras que transformáis en sonidos que escucháis o imágenes que veis por medio de vuestros aparatos de cinematografía, televisión, radio y otros. Y si vosotros, haciendo uso de vuestro ingenio, que no es otra cosa que uno de los tantos atributos espirituales que tenéis, si vosotros podéis transmitir esos mensajes sonoros y visibles por medio de vuestros imperfectos aparatos eléctricos, ¿cómo pensar que Dios no pueda transmitir un mensaje al hombre por medio de un aparato de carne? Porque aparato de carne es el humano, aparato orgánico y superior complejo que cualquier máquina que el hombre pueda construir con sus manos. Fijaos que digo el hombre, no el espíritu, porque el espíritu puede hacer mayores grandezas que un pobre cuerpo humano. Y si con vuestra reducida inteligencia hacéis, según vosotros, maravillas eléctricas y mecánicas, ¿por qué la inteligencia suprema no ha de poder hacer mayores maravillas? Pobre idea tenéis de Dios cuando lo creéis más inútil y pequeño que vosotros. ¿Qué te extraña entonces que Dios vibre o irradie? ¿Cómo podéis imaginar un imposible para Dios si Dios es, dices tú, la luz de las luces, la fuerza de las fuerzas, la causa de las causas, el que todo lo sabe y el que todo lo puede? Y si así lo pintas y así lo crees, ¿por qué te contradices tan fácilmente? ¿Por qué niegas, humanidad? ¿Por qué dudas que pueda yo hacer, por la voluntad de mi Padre, una pequeñez como esa? Una cosa tan sencilla como es la de hacer hablar a mujeres y a hombres dormidos o despiertos, no ha de poder hacer la causa todopoderosa de la creación universal. Si vosotros tenéis aguas radiactivas o mixturas químicas o medicinales de elementos animales, vegetales o minerales que por procesos conocidos o desconocidos para vosotros pueden provocar en el ser humano estados diversos de salud o enfermedad, de acción o reacción, de emoción o sensación, como la primera causa de las causas, el creador de todas esas cualidades básicas en todas las cosas naturales, no ha de poder provocar en los humanos estados de expresión superior como la que estáis escuchando? Si no soy yo el que lo provoca, si no es el espíritu radiante, influenciado por la fuente creadora, el que lo influye, ¿quién lo hace? ¿Quién lo inspira? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Que no os bastan los abundantes testimonios de sueños inteligentes o de palabras o acciones de sabiduría que habéis tenido en alguna ocasión todos vosotros, dormidos o despiertos? ¿De dónde viene o de quién viene todo eso? ¿Acaso de mixturas o planes de vosotros mismos? Vuestras historias y tradiciones, aún plagadas de prejuicios y errores y combatidas por espíritus y hombres, os revelan, no obstante, que siempre, a través de todos los siglos, habéis tenido médiums por quienes os han hablado espíritus de luz y de tinieblas. Mas no os dejéis confundir por estos últimos. Recordad mis palabras. Por el fruto reconoceréis el árbol, por sus enseñanzas conoceréis al Maestro. Muchos de vosotros aceptáis que un soplo divino se hizo carne y palpitó en Jesús, limpio y puro, y también aceptáis que hubo influencia divina en otros que pecaron, en otros que fueron menores que Jesús, pero sin embargo
grandes ante vosotros. Entonces, ¿por qué ciega e irracionalmente negáis que esas emanaciones divinas puedan manifestarse en todos vosotros en una u otra forma? En verdad os digo que en vuestras largas listas de pitonisas, de profetas, de iluminados, de inspirados y otros a quienes veneráis externa e indebidamente y sin amor, figuran los nombres de muchos, no de todos, pero sí de muchos que fueron instrumentos o médiums de fuerzas espirituales propias o extrañas, y también de ambas. Si aceptáis que la divinidad palpitó o se manifestó en Jesús, en gran potencia, si aceptáis que en otros también se manifestó con menor amor y poder, ¿por qué no admitís que esa misma divinidad puede manifestarse en todos y en variadísimas formas? ¿Exigís, por ventura, que cada vez que el Espíritu Supremo quiera hablaros, os mande un Jesús para que lo clavéis en un madero? ¿No os agradan los modos que el Omnipotente tiene previstos para atraeros a lo alto y exigís lo que no sabéis? Porque de cierto os digo que vosotros mismos no sabéis ni pedirme el cómo queréis que el Ser Supremo se haga sentir en vosotros. Empero, para complaceros os digo, si no queréis que me sirva de pecadores para daros todo lo que mi amor os tiene que dar, mostradme un puro, un verdadero santo, un limpio, señaladme un justo, presentadme uno que sepa amar y me serviré de él. Me sirvo de pecadores para enseñar y atraer a pecadores. No vengo a salvar justos ni perfectos. Esos ya están conmigo en el imperio bellísimo de las realidades sin velos. Verdad es que pecador eres, pero no lo eres tanto, ni nunca lo serás tanto para que Dios te desprecie y te olvide. Dios no desprecia ni olvida a nadie, ni a nada, a pesar de que tú creas lo contrario, porque te has hecho tan ciego que todo lo relacionas con un instante de tu vida eterna. Todo lo enlazas con tu vida momentánea de peregrinaje por el mundo. Dios no se olvida de nada ni de nadie. Yo que soy uno con Él, todo lo veo, todo lo sé, todo lo preveo, no olvido nada. En la sabiduría infinita, todo está previsto, humanidad, hasta tus pequeñas caídas, porque debes saber que tus propias monstruosidades, que tanto te hacen gemir, son muy pequeñitas ante la grandeza y el amor majestuoso del Creador. Eres tú el que te desprecias y te olvidas de ti mismo y de lo que es de Dios. Por eso estás dentro de tus propias leyes inferiores y limitadas. Mas eres mi pequeñito, curioso y desobediente, y por eso estás enfermo, estás débil. Pecas y pagas, pecas y te curas, desarmonizas y enfermas, te alejas de mí y caes. Por eso necesitáis de mí, mis hijos amados, y por eso os doy. El amor es torrente sempiterno de dádivas y gracias. ¿Cómo podéis pensar que Dios olvide a sus criaturitas desobedientes y amadas que lo necesitan y por instantes lo llaman? Mucho has atravesado, mucho has delinquido, mucho te has viciado, mucho más has olvidado, pero infinitamente más grande que todas las faltas de todas tus existencias juntas, es la ley del amor de mi Padre Celestial, hijo mío. Mas seguiré hablándote de la irradiación para que alejes tus dudas. Otros muchos de vosotros aceptáis lo que han dicho algunos de mis iluminados, a saber, que Dios les hablaba por las nubes, por el fuego, por el agua, que el viento les hablaba, y yo os pregunto, ¿qué os parece más difícil?
dar la palabra a los hombres por medio de esos elementos o hacer hablar al hombre? ¿Que no sabéis que entre vosotros han existido siempre mentalistas, hipnotizadores, psiquiatras y otros, unos hechos por su propio esfuerzo y otros espiritualmente espontáneos que transmitieron o transmiten a distancia sus pensamientos a otros hombres a quienes pueden hacer hablar y actuar de acuerdo con su voluntad? La transmisión del pensamiento es un fenómeno reconocido por vuestros pequeños maestros de ciencias y filosofías y practicado fácilmente por quienes han desarrollado con métodos adecuados tales ejercicios. La suspensión por instantes o por días de las funciones orgánicas que cuando la observáis os maravilla es, sin esfuerzo sobrehumano, ordenada a sí mismo o a otros por el pensamiento ejercitado en la fuerza de voluntad y sus colaboradores, la autosugestión y sugestión. Y si vosotros podéis hacer eso, ¿por qué yo no he de poder hacerlo? ¿Dónde están tu discernimiento y tu pobre análisis científico que no te sirven para comprender las cuestiones más simples? Os repito, pobre idea tenéis de mí cuando me creéis más inservible que vosotros. Oh varones y mujeres del mundo, habéis olvidado en vuestras ciencias y en vuestras obras lo único que os hará sabios y felices. Os habéis olvidado del amor que todo lo inspira, del amor que todo lo puede y todo lo sabe. Os habéis olvidado de la gran energía que envuelve a los cielos y mueve a los mundos. Habéis relegado, sí, habéis dejado como despreciable o inútil el grande, el omnisciente, el núcleo generador, el todopoderoso, amaos los unos a los otros. Y por eso estáis dentro del dolor y de la ignorancia más negra, porque la ignorancia del amor es la más negra generatriz de todo sufrimiento material y espiritual. Si comprendieras que las luces de los soles están combinadas con las luces de mi Padre, si comprendieras que las irradiaciones divinas penetran y compenetran todo lo que tú ves y todo lo que tú no ves, si comprendieras, humanidad, que los ritmos de armonía del universo están combinados con los ritmos de mi Padre, no incurrirías en tus pobres dudas ni caerías en todos esos tus errores que tanto te hacen sufrir, pero te has empequeñecido tanto que muy poco comprendes y menos todavía sientes la sublimidad del amor divino. Para descubrir y comprender todas esas cosas, necesitas primero aprender a ser bondadoso y manso de corazón, porque estas son cualidades inmediatas en el humano que sabe amar. Mas para saber sentir el amor santo, necesitas espiritualizarte, necesitas cultivar delicadamente tus sentimientos nobles, necesitas ser menos material y más espiritual, necesitas ser menos áspero, menos duro, tienes que ser más suave, pero eres demasiado materialista, has equivocado tanto los caminos que has llegado a ser una mente atrofiada, enferma, mente que ha perdido sus virtudes y hace que las demás las pierdan. Eres muchas cosas, hijo mío. Todo has querido ser menos amor. Tú también irradias a todas horas, pero, oh dolor para ti, irradias violencia, odio, crítica, concupiscencia, vanidad, egoísmo, desesperación, fango. Irradias bajas pasiones, pero no altas virtudes. Hieres y sientes que te hieren, pero no amas ni sientes que te amen. Irradias malestar, muy pocas veces bienestar. Con tus irradiaciones de maldad saturas tus ambientes, colmas tus vericuetos de malestar y desarmonías, y así lo haces.
¿cómo quieres recibir frutos distintos de los que cultivas? Irradia, satura, cubre, envuelve, baña, perfuma, llena tus caminos de luz y armonía, de dulzura y de piedad, de complacencia y de perdón, de disculpas y mansedumbres, de virtudes y más virtudes hijas del amor, y entonces serás perfecto, serás feliz, serás tanto que todavía no debo decirte todo lo que serás, porque no me entenderías, mas poco a poco irás elevándote y me entenderás un día. Así es que si no estás entre los grandes ciegos, ya puedes entender que la irradiación es un fenómeno tan común, tan fácil de producir, tan insignificante para mí, que solo un turbado por su propia voluntad puede decir que no es. Voy a revelarte por qué en estos tiempos la irradiación divina empieza a manifestarse extensamente por medio de los instrumentos humanos o médiums. Pero no olvides que siempre se ha manifestado en los hombres según sus épocas y según su preparación. La irradiación divina, o sea, la comunicación espiritual que oís, la clarinada del Cristo que actualmente escucháis de los labios de mis instrumentos, es precursora de grandes acontecimientos para vosotros. Estos mensajes son chispazos de la verdad, son relámpagos del Espíritu potente del Maestro de Maestros, que viene a prepararte, a darte los galardones que te mereces por tus sufrimientos o por tus esfuerzos o por ambos. Son los tiempos precursores de la nueva luz para ti, son los preludios de la nueva edad, son el principio, la preparación, el despertar, la necesidad previa de lo que viene por la voluntad de los divinos designios. Ya os dije que la Tierra es una parte integrante y evolutiva del universo. No penséis que lo que llamáis mundo permanecerá eternamente como está, ni tampoco penséis que ha estado así en todos los tiempos pasados. Esto ya lo sabéis algunos de vosotros, los que os agrada el estudio. Mas, lo que no sabéis sino muy pocos iniciados en la verdad espiritual, es que la evolución o transformación de la Tierra obliga al ser humano a la evolución o metamorfosis superior o espiritual. Este progreso no va, como muchos de vosotros creéis, en relación o de acuerdo con lo que llamáis civilización. Vuestra civilización es, en casi todos los aspectos, degeneración, alteración, trastorno, error, artificio, antinatural. Vuestra civilización es el resultado de vuestros propios deseos de alejaros cada vez más de la naturaleza, de lo que es puro, de lo que es de Dios. Y por eso en cada siglo habéis ido cayendo en mayor debilidad y amargura, a pesar de todo lo que habéis hecho para ser más fuertes y más dichosos en la materia, porque en verdad os digo que en espíritu, por la sabiduría de mi Padre, estáis algo más adelantados porque algo habéis restituido. La tierra dará un paso adelante, y vosotros, espíritus pobladores de la tierra, tenéis que dar también algunos pasos hacia adelante. La voz de todos los tiempos viene ahora por medio de las irradiaciones sonantes, visibles o intuitivas, a guiaros, a prepararos para los nuevos tiempos de la tierra. Más adelante la comunicación divina se hará de estos y de otros modos, cada vez más sorprendentes para vosotros. En los médiums, en los sueños, en fenómenos diversos, a todas horas, en todas partes, en vosotros mismos, en todas las cosas, sentiréis las irradiaciones de mi Padre Celestial, de Jesús que os llama con la misma y amorosa serenidad
con que os perdonó en la cruz. Digo yo, mi Padre Celestial, mas nombra tú a Dios en tu idioma como quieras. La palabra es palabra y la esencia es esencia. Al primer extracto de todas las esencias no lo puedes encerrar ni en una ni en millones de palabras, de símbolos o de jeroglíficos. Yo no vengo a enseñarte nombres misteriosos ni alegorías místicas o secretas. Vengo a recordarte que ames, nada más, no lo olvides, a recordarte que ames. Y como tú no puedes entender de amor más alto del que te enseñó Jesús, a Jesús te recuerdo porque Él fue la encarnación del amor más grande que el mundo ha conocido. A Jesús escuchaste en la carne purísima de Jesús. A Jesús estás escuchando en las carnes de sus parvulitos. A Jesús escucharás tú mismo en espíritu y en verdad, porque Jesús es el incansable, el sereno, el gozoso redentor de las almas extraviadas. Jesús fue y sigue siendo el espíritu de luz divina más grande que ha venido a la tierra, y sus vibraciones están en ella y en todo para guiarte por la voluntad del Padre. Ven a mí, yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida diáfana y eterna. Yo soy el amor de Dios omnipotente que suaviza tus penas y te conduce por los caminos sencillos y perfumados que te llevarán a las bellas y apacibles latitudes de los bienaventurados y activos trabajadores de los cielos. Ven a mí, hijo mío, siénteme en ti y ven conmigo en tu corazón. Mis caminos están llenos de radiantes flores, plenos de las fragantes, balsámicas y bellísimas florecitas de la dulzura y del amor. Tu Maestro Jesús. Termina primera cátedra.